3, versículo 6, nos dice: cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y uno dice: pero bueno, ¿quiere decirse que yo como creyente nunca voy a pecar? No te está diciendo eso, sino que el pecado ya nos enseñaría de nosotros. Porque Cristo murió por esa realidad. ¿Voy a cometer pecado en algunos sentidos inconscientemente de lo que estoy haciendo, sin darme cuenta? Claro que sí. Pero va a haber algo en tu conciencia, que es el Espíritu Santo, en tu vida y en mi vida, que no te va a dejar tranquilo, que te va a decir: esto está mal, hasta que tú te des cuenta de la realidad de que eso está mal. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñorea del creyente y lo oscurece y lo ciega, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la luz del Espíritu Santo en su vida. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. ¿Cuántas personas dominadas por la situación pecaminosa de su vida no tienen salida? No tienen salida y cada vez se envuelven más, cada vez más. El creyente de Cristo tenemos algo hermoso. Bajo la gracia nunca va a ocurrir esto en nuestra vida. Va a haber momentos en los cuales aflojemos en algo, pero nunca nos sentiremos de la forma que no tenemos salida, porque Cristo Jesús nos dio esa salida, si que realmente Jesús nació en nuestras vidas. Y luego seguimos leyendo desde el versículo 15 en adelante, y dice: ¿qué pues? Está hablando de la vida práctica del creyente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo dice: en ninguna manera, ni se te ocurra esto, ¿verdad? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado a la muerte, o sea, a la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque estabais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto se llama el nacimiento de nuevo en Cristo Jesús. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si os fijáis en este texto bíblico, 2 veces el apóstol Pablo nos dice que en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, tenemos que presentarnos. Si os fijáis en el versículo 13, lo ha mencionado. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y aquí vuelve a decirlo en el versículo 19: así ahora, para santificación, presentaos vosotros mismos para servir a la justicia. Este pensamiento se repite bastante. La idea de presentarme ante Él. Pablo lo repite también, si os acordáis, en Romanos capítulo 12. Si tú miras en Romanos 12:1, ahí nos dice lo mismo en la vida práctica del creyente, como lo que tiene que ser, ¿verdad? Versículo 12, el 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, no me acuerdo la idea, que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué me está diciendo aquí Pablo? Que yo tengo que sacrificar mi cuerpo, macerándolo, o qué sé yo, o haciendo, como hacían los monjes en la Edad Media, que se ponían clavos en los pies para agradar a Dios. ¿Es eso lo que Pablo me está diciendo? No es eso. Sacrificio vivo y agradable. En la mente de Pablo está cuando en el templo de Jerusalén, cuando se ofrecían los sacrificios de alabanza, de gloria a Dios, se presentaban los animales como sacrificio de alabanza. Pablo dice: ya no más, eso acabó.
Ahora, ¿qué es el sacrificio que tengo que presentar? Yo mismo. ¿Cómo? ¿Macerando mi cuerpo, poniendo? No, como vivo de entre los muertos. Quiere decirse, con las habilidades y las cosas que Dios te ha dado, presentarlas a Él como sacrificio agradable, diciendo, Señor, aquí estoy. Señor, mi casa, mi auto, mis manos, que puedo hacer algo, mi tiempo en el cual yo puedo orar. Hay personas que dicen, yo no puedo hacer nada. Pues no, puedes orar. Ese es el sacrificio agradable a Dios. O la actividad que tú puedes hacer en tu vida de visitar un hospital, ayudar a una persona que está en situación difícil, o qué sé yo. Ese es el sacrificio agradable a Dios. Dice, presentaos ante Él como sacrificio vivo y agradable. Dice, porque esto es vuestro culto racional. O sea, esto es lo natural en el creyente. Pablo lo dice en el capítulo 12 y lo menciona aquí 2 veces. La nueva vida del creyente. Y termina diciéndonos en esa vida práctica, versículo 20, porque cuando eres esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué hermosa! Esa es la carrera tuya y mía. La carrera práctica, la carrera posicional ante Dios a través de Cristo y la carrera práctica en nuestro día a día. Vivir esa realidad que Dios me ha dado. ¿Me cuesta trabajo algunas veces? Sí. Pero Dios quiere que tú y yo vivamos esa realidad en el día a día. La realidad de la cual Dios nos ha hecho partícipes a través de Jesús, a través de Él. Y es lo que este capítulo habla y de alguna forma deja la boca callada a aquel que de alguna forma dice, seguiremos pecando para que la gracia abunde. Pablo dice, ni se te ocurra eso, sino antes bien, da una serie de cosas para que de alguna forma lleguemos al entendimiento de que a través de Cristo Jesús estamos puestos para la gloria y para la honra de Él. Y este es el capítulo que nos hace meditar en nuestro día a día, para preguntarnos en cada decisión que tomamos, he muerto con Cristo. ¿Cuál debe ser mi actitud, mi palabra, mi forma de entender esto? He muerto con Cristo y estoy para la gloria de Dios. ¿Lo necesitamos cada día? Lo necesitamos. Y yo quiero terminar con algo que quizá resulte un poco extraño que lo diga, ya que somos un pequeño grupo aquí, pero quizá hubiera, no sé por qué, quizá hubiera alguien entre nosotros que todavía no confesó públicamente a Jesús como su Salvador. Quizá hubo o hay alguien que todavía no lo ha hecho. Y la palabra de Dios nos dice, en Romanos capítulo 10, con esto termino, nos dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es la confesión pública. Yo por mucho tiempo estuve escuchando el Evangelio, pero nunca me invitaron, hasta que no llegué aquí a Australia, a confesar a Jesús públicamente, y nunca lo había hecho. Y es un principio de la palabra de Dios. Creer en Él y después decir, oye, yo quiero confesar públicamente. Nunca lo he hecho y quiero decir, esta noche creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Si ya lo hemos hecho,
Si no lo has hecho, yo te invito hoy que digas, oye, yo creo esta realidad y nunca lo hice y quiero hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes sentirse en libertad y decir, yo quiero hacer lo que la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Quieres hacerlo?